Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a otro análisis y nuevo análisis de renta variable. En este caso ponemos el foco sobre otra de las grandes compañías del sector del cannabis que después de la gran atención que ha acaparado por parte de la comunidad de inversores de Reddit, de Wall Street Bets, bueno, pues se ha sumado a esta carrera por intentar, bueno, pues inflar el valor de manera importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que durante la jornada de ayer conocíamos los resultados del segundo trimestre fiscal de la compañía, donde ninguno de los tres principales parámetros que solemos analizar, el beneficio a través del beneficio por acción, los ingresos para ver los niveles de ventas que tienen y en tercer lugar el free cash flow para ver cómo y cuánto nivel de caja tiene o quema o produce durante los periodos de presentación de resultados, y en este caso ninguno de los tres pues se augura buenas estimaciones, sobre todo en base a que precisamente las estimaciones se quedaron por encima de lo que finalmente se publicó, y eso está perjudicando al valor que ayer retrocedía, solamente ayer, un 24%, mientras que durante el lunes, martes y miércoles subía un 47%, con la noticia, bueno, pues de que precisamente el foro de Reddit, que está generando un frenesí hacia cualquier valor que de manera expresa indiquen que han puesto el foco, ya hemos visto como otras compañías como Tilray, bueno, pues aún a pesar del acuerdo con Growth Pharma en Reino Unido para la venta y la importación, en este caso de cannabis medicinal para su uso previa autorización en pacientes que lo necesiten, y también en el caso de Tilray, tras el acuerdo de fusión con Afria para, pues que se acordó a finales del año pasado, en ese esfuerzo por intentar dominar poco a poco el mercado del cannabis, bueno, pues ha hecho que otras compañías dentro del sector y también importantes pues hayan subido su escalada. Lo importante a tener en cuenta dentro del sector del cannabis es que tras la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos hay una alta probabilidad, en principio si tiene a cuenta cumplir con su programa político que bueno, pues nos fue comunicando, ¿no?, en su campaña electoral, es que pretende legalizar el mercado del cannabis para bueno, pues implantarlo sobre todo no tanto en el ámbito del consumo por ocio, sino sobre todo en el ámbito medicinal, para desarrollar un abanico más grande de fármacos y medicinas que puedan cubrir las necesidades de pacientes con diferentes dolencias o patologías donde se haya demostrado claramente que los factores o los elementos o los principios activos y positivos del cannabis se pueden utilizar a favor de, bueno, pues sobre todo del ámbito medicinal. Básicamente la subida en estas compañías vienen de la mano de la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. De hecho, las subidas, cuando tuvimos en primer lugar el tema de las vacunas de Pfizer y BioNTech, en este caso Aurora Cannabis llegó a revalorizarse casi un 200% en 4 jornadas, para luego retroceder más de un 60% en términos relativos desde ese precio. Pero claro, este es un gráfico en escala logarítmica. Si sacáramos un gráfico en escala lineal, podríamos ver que esos picos y valles son mucho más acuciados. Esto está normalizado pues para poder intentar contener en la estructura de la pantalla el gráfico a sus diferentes precios, porque, por ejemplo, podemos ver que si bien esta subida refleja un 47%, ¿de acuerdo?, realmente luego la caída es solo de un 24%, para que nos hagamos una idea de esos factores diferenciales. Aún así, el mercado hoy descuenta una evolución positiva, sobre todo por esas expectativas de que en Estados Unidos se pueda legalizar el mercado del cannabis como una ley en cuanto al proyecto de ley que planteaba, en este caso Joe Biden, en su calendario y en su programa electoral. Y bueno, pues en principio esas perspectivas positivas sobre el mercado de cannabis podrían empezar a dar sus frutos ya. Aún así, esa presión por parte de los inversores del canal de Reddit, de Wall Street Bets, están distorsionando la realidad del sector, están inflando el precio simplemente por intentar acapararlo, y sin embargo hemos visto como ayer, con esa publicación de resultados, la acción caía un 24%. Voy a poner el gráfico en escala lineal simplemente para que podamos ver
ese factor diferencial, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues podemos ver que realmente esa subida está mucho más acuciada, ¿no? Desde los niveles mínimos, por ejemplo, que vimos el 28 de octubre, escaló a un 290% para retroceder posteriormente pues apenas ese 55%. En términos relativos siempre se calcula respecto al precio de cierre anterior o desde el punto de partida que se quiera calcular. Entonces, ahora mismo a nivel técnico tenemos por un lado soporte en esos prácticamente 14 dólares por acción. El premarket nos está diciendo que va a abrir en positivo aproximadamente con un 6% de subida en torno a esos 15 dólares con 45. Veremos si el sentimiento del mercado que tenemos para hoy implica recuperación en el precio por encima de los 17 o 18 en este caso dólares por acción, pero parece más probable que intente buscar soporte en su media de más corto plazo que tenemos aquí de 15 sesiones y por supuesto, aunque ha empezado a cotizar después de muchos años por encima de la media de 200 sesiones, aún así esta extremada volatilidad que vemos a través del indicador de Average True Range, que lo tenemos aquí en ATR, podemos ver que la volatilidad que existe actualmente sobre el valor a más de $1,50 en cuanto al precio de la compañía, vemos que son incluso superiores a las evoluciones de más del 250% que vimos durante el mes de octubre, mes de noviembre. Entonces, mucho cuidado con este tipo de compañías. Si vais a intentar entrar en este tipo de valores, hacedlo con un porcentaje de vuestra cartera muy pequeño para que el coste de oportunidad en cuanto al riesgo asumido sea el más bajo posible y sobre todo en compañías que, claro, con carácter discrecional, incluso a nivel disruptivo de lo que normalmente se suele invertir en los mercados en cuanto a los sectores tradicionales que han existido, más allá de incluso los nuevos del ámbito de las energías renovables o robótica o secuenciación de ADN y demás. Bueno, pues tenemos aquí en el caso el mercado del cannabis, que más de consumo ocioso tiene una deriva como materia prima para el desarrollo de fármacos y medicamentos para el ámbito sanitario. Por mi parte nada más, os deseo muy buena tarde de viernes y buen fin de semana a todos. Hasta la próxima.